Shalom, bendiciones. En esta oportunidad paso por aquí para hablarte de la parashá Vaishlach. Esta parashá significa y envió. La parashá es la porción semanal de la Torá, ¿sí? Y esta semana comprende desde el capítulo 32:4 de Génesis al capítulo 36:43, ¿sí? Y comienza así esta parashá. Dice: y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Los dos versículos anteriores dice que Jacob, cuando los vio, sí, en el camino que le salieron al encuentro los ángeles de Dios, cuando Jacob vio esto, campamento de Dios es este, dice Jacob, ¿verdad? Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Entonces, aquí vemos que Jacob estaba volviendo al encuentro con su hermano después de muchos años que, si remontamos un poquito para atrás, sí, ya lo que vimos, pudimos estudiar ya que en un momento Jacob toma la primogenitura, la bendición de su padre Isaac. Esaú se enoja de tal manera que se consolaba con matar a Jacob cuando sus padres murieran. Entonces escucha Rebeca esto y le manda a Jacob a la casa de su hermano, ¿sí? Labán. Entonces, después de tantas idas y vueltas con Labán, que tuvieron muchos problemas, dice la palabra que Labán le cambió más de 10 veces el sueldo a Jacob, y Jacob estaba ya cansado de esta situación, salió, ¿sí?, para irse al encuentro de su hermano justamente en Edom. Entonces dice que Jacob mandó diciendo a los mensajeros, ¿sí?, que mandó delante de él: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vaca, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Esto realmente era tremendo, ¿verdad? Porque Jacob no había visto más a su hermano por años, ¿sí? Ya tenía Jacob sus hijos, ¿sí? Todos sus hijos, y recién después de tantos años él iba a volver a ver a su hermano. No sabía cuál era el corazón de su hermano para con él. Y cuando los mensajeros le dicen a Jacob: nos hemos encontrado con tu hermano, y él también viene con 400 hombres hacia ti. Traer 400 hombres era como salir a pelear, ¿verdad? Entonces esto causó un cierto temor en el corazón de Jacob. Oiga lo que dice. Entonces Jacob tuvo gran temor, ¿sí? 32:7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Acá podemos ver que él divide todo su familia, sus hijos, su siervo, en 2 campamentos. Y acá encontramos una vez más las 2 casas de Israel, ¿sí? Proféticamente ya podemos ver, ¿sí?, desde todas las otras parashá anterior, ya venimos viendo las 2 casas, como nos muestra el Señor la misericordia de Dios sobre Israel. Dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Entonces, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hacemos cuando estamos en un momento de aflicción?
hacemos plegaria, hacemos oración, hacemos rezo, como tú lo quieras llamar, ¿sí? Entonces, Jacob tuvo una actitud de humildad, ¿sí? Clamó a Dios Todopoderoso, clamó a Yahweh, dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Yahweh, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Entonces, ¿qué hizo Jacob? 3 cosas importantes de la tefilá o la oración, como tú lo quieras llamar. Hasta una cuarta podemos decir, ¿sí? La primera, confiando en las promesas de Elohim. Cuando nosotros estamos en una situación de adversidad, necesitamos confiar en las promesas del Señor. Necesitamos confiar en las promesas. Porque si no confiamos en las promesas de Él, vamos a entrar en un declive que nos va a llevar ciertamente a perder totalmente la fe. Y nos va a llevar a ese espíritu de incredulidad. Entonces, ¿qué hizo él? Clamó a Elohim, clamó a Dios, ¿sí? En Génesis 32:9, que nos dice justamente esto, cuando Jacob clama a Dios y le dice que él le había mandado, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Ahora bien, pregunto, ¿verdad? ¿Es Dios acaso mentiroso? De ninguna manera, porque dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Entonces, en el versículo 10 dice, menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para tu siervo, pues dice, con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. El segundo punto es la humildad, ¿sí? Es la humildad, porque él le dice, menor soy yo que todas las misericordias, ¿sí? Cuando nosotros nos reconocemos delante de Dios que somos necesitados de Él, que sin su apoyo, que sin su protección no podemos llegar muy lejos, ¿sí? Realmente Él nos va a tender la mano poderosa y nos va a salvar. Entonces Él dice, con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. O sea, Jacob ya no le estaba hablando solamente de él, ya le estaba hablando a Dios de todo el pueblo, ¿sí? Dios lo llamó para ser una nación grande, Israel, y ciertamente Dios no lo iba a desamparar. Ahora bien, ¿qué te hace pensar a ti que Dios te va a desamparar después que Él te habló y que Él te confirmó que Él te llamó para grandes cosas? ¿Qué te hace creer a ti que Él te va a desamparar? O que Él no está contigo. O que Él de repente, ¿qué te hace pensar o te hace dudar que ¿será que fue Él que me habló? ¿O será que fue cosa de mi mente y yo salí? No, porque Dios habla, ¿sí? Dios nos da las promesas, Dios nos da la palabra, pero también adelante vamos a tener una adversidad que tenemos que conocer al Padre para pasar y salir libre de esa adversidad. Entonces dice en el versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Oiga, la intercesión que hace Jacob se sinceriza para con Dios, ¿sí? Le dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, ¿sí? Porque no va a ser cosa, no venga acaso, dice, y me hiera la madre con los hijos, ¿sí? En otras palabras, le estoy diciendo, no vas a permitir tú, ¿verdad?, que nos destruya, siendo que nos hablaste que salgamos, siendo que nos dijiste, siendo que nos prometiste que estarías con nosotros. Esa es la sinceridad. Muchas veces nosotros recibimos una palabra de Dios, recibimos, y cuando la recibimos sabemos que viene de Dios,
porque cómo nos habló y cómo la hemos recibido. Pero cuando tenemos que reclamar, nos cuesta sincerarnos con el Señor, porque viene la duda. ¿Y si Él no fue? Obvio que Él fue, ciertamente Él fue, Él nos habló, pero viene esa duda. Y Jacob no dudó, porque él sabía lo que el Señor le había prometido. También él hizo un recordatorio, ¿sí? Porque acá podemos ver en el versículo 12 que dice, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Un recordatorio. Le dijo, tú me dijiste, padre, que mi descendencia sería como la arena del mar. ¿Acaso vas a permitir que Esaú, mi hermano, venga e hiera a la madre con los hijos? ¿Verdad que no? Entonces hace un recordatorio y podemos ver en Génesis 28:15, que es un capítulo que ya pasamos, dice así, he aquí yo estoy contigo y te guardaré. Esto es lo que le dijo Yahweh a Jacob ya en la parashá anterior, ¿sí? Y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Él estaba hablando. Dios le prometió que él iba a volver a Canaán, ¿sí? Dios le prometió que él iba a volver a su tierra, que iba a salir de Parán Arán y que él iba a volver a su tierra. Y Dios no miente. Y volveré a traerte, dice, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué tremendo, así te dice el Señor. No te dejaré hasta que haga lo que te he dicho. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? De repente no tiene lo que Dios te prometió aún, pero tú crees que el tiempo está pasando. Pero no es así, porque Dios sabe cuál es el tiempo, Dios sabe lo que está pasando, Dios sabe cuáles son tus pruebas, Dios sabe cuáles son tus adversidades, Dios sabe cuál es tu tribulación momentánea. Pero Él también sabe que Él te hizo una promesa, ¿sí? Y que Él la cumplirá, porque no te dejará hasta que complete la obra en ti que Él se ha determinado desde la eternidad hacia la eternidad. En Génesis 32:14 podemos ver que dice así, 200 cabras, en el 13 dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Entonces podemos ver aquí que Jacob, ¿sí?, manda todos estos regalos, ¿sí?, para aplacar la ira de Esaú. Esto no era ni una manera de adularlo, ni una manera de comprarlo, no. Era una ofrenda de paz. Él estaba enviando una ofrenda de paz. En otras palabras, él estaba haciendo una ofrenda, ¿sí?, como diciendo, quiero paz contigo. Quiero paz contigo, ¿sí? Qué maravilloso. En el versículo 24-25 dice así, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Jacob no le pidió la bendición antes que lo descoyuntara el muslo, ¿sí? Jacob no pidió la bendición antes que el ángel lo descoyuntara el muslo. Qué tremendo, qué tremendo. Porque a veces estamos en esta situación, ¿sí? Pero queremos llegar más allá. Queremos más, queremos más, queremos más en el Señor.
Y está bien, no digo que está mal, porque cuando buscamos revelación, cuando buscamos discernimiento, cuando buscamos palabra profética, cuando buscamos sabiduría en las lenguas, cuando buscamos todas estas cosas, ¿sí? Vamos a tener un nivel profundo de intercesión que muchas veces nos va a marcar para siempre. Porque ese nivel no debe ser olvidado jamás. Cuando Dios nos entrega cosas grandes, no debe ser olvidado jamás, ¿sí? Perdiendo con Yahweh es donde vencemos, ¿sí? Porque dice la palabra, si bien dice la palabra, y dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Esto es maravilloso. Primero, porque dice que has luchado con Dios y los hombres y has vencido. ¿Acaso Jacob le venció a Dios? No, no le venció a Dios. Lo que sucedió fue que Jacob logró lo que Dios tenía para él. Eso es muy diferente que decir que Jacob lo venció a Dios, porque a Dios nadie lo va a vencer nunca jamás. Pero cuando nosotros insistimos en algo para lograr el nombre, ¿sabe lo que significa el nombre? Es la fama, es el propósito, es la autoridad de alguien. Y hasta ese punto Jacob no tenía fama, no tenía nombre y no tenía autoridad en Dios. Aleluya. Pero cuando nosotros entramos en un nivel superior con Dios, vamos a ser vencidos por Dios, pero en cierta forma vamos a vencer. A ver si me explico. Porque realmente cuando logramos el punto de encontrarnos con nuestro diseño profético, ahí es donde vencemos. Ahí es donde vencemos. Pero creemos que vencemos, pero el que vence es Dios. Porque realmente Dios nos entrega lo que Él tenía para nosotros desde la eternidad. ¡Qué maravilloso! Y Jacob no quiso irse con las manos vacías. Él dijo, no, si estuve aquí toda la noche, ¿sí? Dame lo que es mío. Y ciertamente le marcó el destino para siempre. Israel. Israel, el que lucha con Dios. ¡Qué maravilloso! El que lucha con Dios, no el que lucha con Dios contra, sino el que lucha con Dios al lado, el que lucha con Dios sabiendo que no nos va a desamparar Dios. Ese es Israel. En el versículo 26 y 28 dice así, y dijo, déjame porque raya el alba, bueno, eso ya leímos, y el 27, 28 dice así, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces podemos encontrar en Oseas 12, vamos a Oseas 12, 2 al 4, a ver, ahí tenemos Oseas 12, 2 al 4. 2 al 4 dice así. Pleito tiene Yahweh con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por él calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel y le halló. Y allí habló con nosotros. Qué maravilloso. Gloria al Señor. Porque Él luchó, porque Él clamó, porque Él lloró, porque Él le dijo, no, no te dejaré. No te dejaré. No quiero que me marques nada más con un milagro. No quiero que me marque como que tuvo un encuentro con Dios y se descoyuntó el muslo. No quiero que solo eso pase conmigo. Quiero más. Quiero algo más. ¿Sí?
No quiero tener solamente un testimonio que estuve con él y mañana ser otra persona. Quiero más, quiero algo más. Bueno, le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob. De ahora en más, Jacob significa el que persigue, ¿sí? No vas a ser más el que anda persiguiendo, ¿sí? Un don, el que anda persiguiendo, un ministerio, el que anda persiguiendo. No, ahora vas a ser el que tiene el propósito, el que tiene la fama, el que tiene la autoridad. Eso está en ti, ya no vas a perseguir. Ahora vas a comenzar a actuar conforme tu nombre, Israel. Qué maravilloso, me encanta. Volvemos a la parashá 33, en el capítulo 33 dice así. En el capítulo 33 dice así. 33:3 dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Delante de quién se inclinó Jacob 7 veces? ¿Delante de Esaú? No, delante de Yahweh se inclinó 7 veces. 7 veces. Sabemos que el 7 tiene un significado de cumplimiento y de perfección, ¿sí? Jacob estaba dando a luz algo muy interesante, como la restauración, ¿sí?, con su hermano. Eso es más importante que cualquier cosa en lo que él iba a hacer, porque Dios le dijo, volverás y estarás en paz. Entonces, para que él vuelva a su tierra y esté en paz, tenía que haber una reconciliación con su hermano. Y él sabía que él ya tenía la autoridad, ya tenía el nombre, ya tenía la fama de ser el elegido de Dios. Ahora bien, cuando nosotros entendemos esto, que nosotros fuimos llamados, fuimos elegidos y que fuimos realmente ungidos, aunque nos critican, aunque hablan, aunque se ríen, aunque sucedan un montón de cosas, tenemos que tener la identidad. Si tenemos la identidad no pasa nada. Nos pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, pueden criticar, burlarse, lo que sea. Nadie nos va a sacar del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos identidad. El que no tiene identidad se cae y se levanta, se cae y se levanta, se cae y se levanta, porque cualquier cosa le va a afectar. Pero el que tiene identidad sabe que no es con él, es con Dios que mora en él. Es el espíritu de la otra persona que todavía no se ha conectado con el espíritu de Dios y persigue a los que son de Dios. Bueno, el 33, 1, 2, ¿sí? Dice así, un poquito más arriba, dice, alzando Jacob sus ojos miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Entonces acá podemos ver que la promesa estaba sobre José. La promesa estaba sobre José. José tenía una promesa, ¿sí?, de parte de Dios. ¿Y dónde le puso Jacob a José? ¿Adelante? No, atrás. Atrás, por último. Y aunque suena un poquito duro esto, es una realidad. Porque cuando iban a la guerra, sabían que los primeros iban a ser quizás afectados, ¿sí?, en ese combate, ¿sí? Y muchas veces los países que están en guerra saben que los que van primero adelante muchas veces van a llegar a morir, pero mueren por la patria. Y Jacob sabía de esto, sabía que si ponía a José, si ponía a Raquel adelante, podía ser que si Esaú venía enojado para la guerra, podía matar primeramente a José, a Raquel, a sus hijos. Entonces, ¿qué hizo? Lo puso por último, ¿sí?, entendiendo la promesa que había sobre José. Esto es muy interesante porque si nosotros discernimos, ¿sí?, en los movimientos que vamos a hacer
para con Dios y lo que Él nos ha hablado sobre nuestro diseño, vamos a caminar de una manera que a Dios le agrade. En Génesis 34, 4, 5, 33, 4, 5 dice así: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. O sea, todo esto, lo que Dios le habló, se cumplió en este punto. ¿Acaso Dios mintió? Bajo ninguna circunstancia, Dios no mintió. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. ¡Qué maravilloso! Dice: he visto tu rostro como si fuera que hubiera visto el rostro de Dios. Esto es importante, poder entender, ¿sí?, que cuando hay una reconciliación donde Dios está obrando, ¿sí?, nosotros podamos, ¿sí?, retribuir, ¿sí?, a la persona con una ofrenda de paz. ¿Sí? Esto se usaba mucho y es muy importante, solo que en este tiempo no se usa. Génesis 33, 14 al 17 dice así: pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Entonces acá podemos ver que Jacob vino a Sucot después de la tribulación. Esto es profético. Esto es profético. Todo lo que nosotros pasamos en este caminar con el Señor aquí en este mundo, ¿verdad? Son situaciones, son problemas, muchas veces necesidad, muchas veces desolación, desesperanza, miedo, temor, duda, todas estas cosas que Dios nos dará la victoria. Sí, ciertamente nos dará la victoria. ¿Y dónde iremos? A Sucot, a las gran bodas del Cordero, la fiesta de Sucot. Ahí llegó Jacob, ahí llegó al lugar donde se encontraría con su hermano, ¿sí? Donde después que se encontró con su hermano tuvo la reconciliación, ¿sí? Se fue al lugar donde iba a hacer un pacto eterno con el Señor. Después de todo esto que pasamos por nuestro Adonai, nos iremos al milenio, a Sucot. Entonces podemos ver en el versículo, en el capítulo 35 dice: dijo Dios, 35:1, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, Dios, ¿sí?, le habla a Jacob y le dice que se levante y que suba a Betel, ¿sí?, que se quede allí, ¿sí?, y que le haga un altar a Dios, al Dios que le apareció cuando huía de su hermano Esaú. ¿Cómo es esto? Oiga, qué maravilloso. ¿Cómo es esto? ¿Quién luchó con Jacob? ¿Sí?
¿Era Dios o era el ángel de Yahweh? Porque acá le dice, Dios le habla, oiga y entienda. Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció. ¿Por qué Dios no dijo, y hazme un altar a mí? Él dijo, al Dios que te apareció. ¿Quién fue el que le apareció y le dio el nombre? A Jacob, el ángel de Yahweh, Yeshua. Él fue quien le dio el nombre, porque Yeshua es quien nos da el nombre a nosotros. Yeshua es quien nos da, por medio de Yeshua recibimos el ministerio de la reconciliación. Oiga lo que dice Pablo, que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Yeshua le da el nombre y le da el ministerio de la reconciliación. Por eso es que Jacob camina y ciertamente se cumple todo lo que Yahweh le había dicho, ¿sí? Que iba a suceder. Cuando huías de tu hermano Esaú, dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel dice, y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora bien, vamos a conectar estas cosas, ¿verdad? Porque Dios le dice que haga un altar para el Dios que le respondió cuando huía de su hermano. Ahora bien, él dice, santifiquémonos, limpiémonos, porque vamos, dice, subamos a Betel y allí haremos un altar al Dios que me respondió. ¿Por qué Jacob no dice al Dios de mi padre Abraham, Isaac, y al Dios de mi padre Isaac? Él dice al Dios que me respondió. Él está hablando de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor. ¡Qué maravilloso! Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué no persiguió el pueblo? Porque ellos tuvieron una treta, tuvieron una situación terrible con lo de Siquén, porque el hijo de Siquén, ¿sí? Violó, ¿sí? a Dina, la hija de Jacob, y los hermanos mataron a todos los hombres de Siquem. Pero Jacob dijo, saquen todas las cosas, los dioses ajenos, y vamos y haremos un altar. Cuando ellos sacaron todo esto, dice que el temor, oiga, el temor, ¿sí? El temor de Dios cayó sobre las ciudades vecinas. Porque cuando nosotros nos despojamos de los dioses ajenos, el temor de Dios cae sobre aquellos que nos perseguían, sobre aquellos que nos injuriaban. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante, como dice su palabra. Dice en el versículo 9 del 35, dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Parán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Acá podemos ver una vez más, ¿sí? Que ya no fue el ángel que le dijo que su nombre era Israel. Ahora aquí era Dios, Yahweh. Yahweh Sebaot, ¿sí? Acá ya era Adonai, nuestro Dios, que le estaba diciendo, le confirmó, qué maravilloso. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate una nación grande y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios
del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, ¿sí? Casa de Dios. Entonces podemos ver en el versículo 16 del capítulo 35 que dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. No temas, que es maravillosa esa palabra. No temas, también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de dolor y angustia, podemos largar una palabra de maldición. Ojo, cómo abrimos la boca y con qué intención abrimos la boca. Porque Raquel estaba con mucho dolor, se estaba muriendo, y le dijo: se llamará Benoni, el hijo de mi dolor, ¿sí? Pero de mi tristeza. Pero Jacob dijo: no, él no será el hijo de mi tristeza. Él será el hijo de la mano derecha. Él será el que tiene la autoridad al lado mío. ¿Sí? Benjamín. Qué maravilloso. Así que si tú estás pasando una situación de adversidad, no te apresures a abrir tu boca para hablar. Tranquilízate. Calla delante de la presencia de Yahweh. Calla. No abras tu boca, porque puedes maldecir tu diseño, puedes maldecir tu camino, puedes maldecir tu fruto. No abras tu boca. Calla. Observa y mira lo que Dios va a hacer contigo. Grandes cosas Dios aún hará contigo y con su pueblo. Que el Padre Eterno te rebendiga y nos encontramos en la próxima para allá. Shalom, bendiciones.